Tengan muy buenas noches. Les saluda Margarita de García. Tengan muy buenas noches. Estamos transmitiendo en directo, en vivo, para Celar Radio, llevando un mensaje de esperanza a los corazones que estén necesitados. Y queremos primeramente agradecer a todos los radioescuchas que esta noche se han hecho presentes. Vamos a compartir un tema muy hermoso, bastante interesante, alentador, y se llama Tu confianza en Dios y el porvenir. Y vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es necesario de que en medio de este año, que ya transcurrió el primer mes y vamos en el inicio del segundo mes, tengamos claro qué situaciones están presentes en nuestra vida y que posiblemente nos están trayendo angustia, desesperación. Hay situaciones de salud, hay situaciones económicas. No sé por qué situación puede estar pasando usted en esta noche, pero hoy vamos a hablar acerca del depositar nuestra confianza en aquel que todo lo puede, en el Dios Todopoderoso. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Así es que esta noche, por favor, no se distraigan nada más y vamos a hablar el tema que nos interesa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestro corazón pueda ser nutrido por esa presencia de Él, que nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a dar claridad en nuestros pensamientos, va a ordenar nuestras emociones, nuestros pensamientos también, y nos va a permitir caminar confiados y hacer todo aquello que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar quietos ante las cuestiones, no podemos quedarnos quietos viendo que las cosas solamente suceden, sino que debemos accionar, debemos tomar las decisiones acordes al momento que estamos enfrentando. Entonces, tener confianza en Dios, podemos decir que es descansar en la certeza de quién es Él y lo que puede hacer por ti sin dar lugar a dudas. Él, el que todo lo puede, obrando en favor suyo y mío. ¿Por qué? Porque el interés de Él es de bienestar, es de paz, de manera que tengamos todo aquello que necesitamos, todo aquello que esperamos. Entonces, ¿pero cuándo es que se adquiere confianza? Bueno, podemos decir que podemos adquirir confianza cuando le conocemos tal como Él es, no como una religión, sino como ese Dios de poder, ese Dios que está interesado en que obtengamos todo lo que necesitamos, sea cual sea la necesidad que haya. Entonces, y comprendiendo también de que Él no es una religión. Y muchas veces muchos se equivocan en este aspecto. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que llegar a Dios es cambiarme de religión, llegar a Dios es cambiar de lo que estoy acostumbrado, lo que a mí me gusta. Yo no sé cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, sus deseos, sus necesidades, pero en medio de toda ella, Dios quiere guiar su mente, sus pensamientos, de manera de que no siga patinando en las mismas actitudes, las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque deben haber cambios trascendentales en su vida. Porque si sigue haciendo las mismas cosas que ha venido realizando tiempos atrás, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, va a seguir obteniendo los malos resultados que ha venido cosechando de antes. Por ello, Dios ahora quiere que usted y yo nos sometamos a su dirección, que podamos estar confiados y permitirle a Él que nos guíe. Y ya lo vimos aquí, que Él no es una religión, es una nueva forma de vida. O sea que vamos a adquirir una nueva forma de vida, de cómo conducirnos, de cómo hacer las cosas. Y también adquirimos confianza cuando le entregamos el señorío de nuestras vidas, en donde le decimos, Señor, aquí yo ya no puedo más, pero sé tú guiándome, sé tú llevándome, sé tú transformando aún aquellos pensamientos que todavía están estorbando, y aquellos pensamientos que me quitan la paz, que me desestabilizan. Entonces, cuando venimos y lo hacemos de forma voluntaria y le decimos, Señor, ayúdame, Él no va a tardar, Él va a estar presto a ayudarnos. Y hoy este es un momento especial, es un momento oportuno. ¿Por qué? Porque hoy podemos recibir la ayuda que estamos necesitando. ¿De quién va a venir? ¿De las personas? No, va a venir de Dios que nos dio la vida y que tiene todo poder para obrar en favor nuestro. Entonces, adquirimos confianza también cuando le cedemos nuestros derechos a que Él nos enseñe, a que Él nos guíe y también que obre de forma libre en nosotros, de manera que no haya nada que impida
que el propósito de Él se cumpla a cabalidad en nosotros, porque Él, en medio de las dificultades que podemos estar enfrentando, Él está cumpliendo un propósito en nosotros y se va a cumplir, lo entendamos nosotros o no. Entonces, cuando le creemos a Él, también adquirimos confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que los planes de Dios son mejores que los planes que podemos trazar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver solamente lo que está frente a nuestros ojos, solo aquello que nos limita. No podemos ver más allá. En cambio, Dios sí puede ver más allá. Usted y yo vivimos el momento, pero muchas veces no podemos permitir que la voluntad de Dios pueda ser manifiesta en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos distraídos, muchas veces estamos pensando en otro tipo de situaciones, muchas veces estamos haciendo lo que no conviene. Entonces, y también cómo vamos a adquirir esa confianza, esa certeza de esperar en Dios de que Él obre y que cumpla su propósito. Bueno, cuando hayamos adquirido dominio sobre el temor. ¿Por qué? Porque el temor está siempre latente, está allí causando desestabilización a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Entonces, y muchas veces en medio de lo que vemos, no le damos paso a Él, a que Él pueda mostrarse a nosotros en la manera en que Él quiere hacerlo. Entonces, ¿cómo es que nosotros en medio de la actualidad que vivimos, en medio de este tiempo en donde hay tanta incertidumbre, hay tanto bombardeo de palabras de mentira, de falsedad, de hipocresía y tantas cosas que se dan en el ambiente humano, en donde muchas veces no le damos a Dios la oportunidad de que Él nos muestre su voluntad y nos muestre el camino a seguir, sino que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos? Pero bueno, entonces, ¿cómo es que podemos reconocer que estamos confiando en Dios? Porque esto es una evidencia que se da, es algo que se manifiesta, es algo que está allí y que nos da paz, nos da tranquilidad, ordena nuestros pensamientos y nos hace esperar confiados el oportuno socorro de Dios. Vea lo que nos dice Jeremías 17:7. En este versículo podemos encontrar la oportunidad que tenemos cuando cimentamos nuestro actuar en Dios, porque aquí es como vamos a ir dando evidencia acerca de esa confianza que va a ser algo fuerte en nosotros, no una debilidad, sino una fortaleza. Entonces, ¿qué nos dice ahí Jeremías 17:7? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confía en Jehová, ¿por qué? Porque en todo lo que piensa, en todo lo que siente y en todo lo que hace, está glorificando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, sí, también le honra. ¿Por qué? Porque está dispuesto a mostrar su amor y su gratitud a aquel que lo ha dado todo, aquel que constantemente sigue dándolo todo, sigue renovando sus misericordias a pesar de la manera en que nos hayamos comportado. Y así también, el hecho de actuar, como aquí menciona, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vea, viene bendición de parte de Dios cuando confiamos en Él. Y la bendición de Dios llega de una forma plena, sin ningún estorbo. Entonces, pero muchas veces nosotros mismos terminamos siendo quienes obstaculizamos el obrar de Dios. No le permitimos a Él llegar en la manera en que Él quiere hacerlo. Entonces, también sabemos que en ese cimentar nuestro actuar en Dios, conocemos que el honrar a nuestros padres va a traer bendición. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el irrespeto. Entonces, si muchas veces nosotros, ya sea que porque estamos jóvenes o porque ya llegamos a edades avanzadas, pero si estamos irrespetando a nuestros padres, Dios mismo va a tomar acción y no va a permitir que la bendición que Él quiere enviar a nosotros llegue en la manera o en la potencia que Dios quiere manifestarse. Entonces, también podemos adquirir confianza en el Señor, o podemos confirmar que realmente estamos confiando en Él. ¿Cuándo? Cuando actuamos acorde a su palabra, actuamos acorde a lo que las Sagradas Escrituras mencionan de quién es Dios, de quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra que ellos realizan. Entonces, en medio de ello,
Vamos a actuar, ¿por qué? Porque sabemos que lo que está plasmado ahí es la perfecta voluntad de Dios y nos va a ayudar a salir adelante en medio de cualquier adversidad que estemos enfrentando. Estamos iniciando año, como lo mencionaba. Estamos ya dando inicio, hoy es 1 de febrero y es el primer día del segundo mes. Cuando vengamos a sentir, los días han pasado, pero lo que debemos tener certeza es que Dios no nos ha dejado solas. No nos ha dejado solos, Él está con nosotros, Él está sosteniéndonos, Él está sustentándonos, que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, los pensamientos de Él para nosotros son de paz y de bienestar, para que podamos recibir todo aquello que de Él esperamos. Entonces, ¿cuándo es que nosotros adquirimos confianza? Cuando actuamos acorde a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué nos dice aquí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios es la que nos dirige, la que nos abre oportunidad para caminar en un camino limpio, en un camino claro, en un camino en donde no vamos a ir a parar a camino de perdición. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor dice que son rectos. Y es más, la palabra de Dios es lumbrera, de manera que en medio de nuestro caminar vamos viendo que la luz de Dios nos va alumbrando y nos va guiando hasta alcanzar aquel propósito o llegar a la meta que Dios mismo ha dispuesto para nosotros. Entonces, y esto es, cuando es lumbrera a mi camino, aquí también podemos ver que nuestros pensamientos ya no van a ser cualquier pensamiento, ya no vamos a estar pensando cosas equivocadas, cosas dañinas, cosas que nos van a estar afectando. No, vamos a pensar lo que conviene, lo que Dios mismo ha dispuesto en su bendita palabra, pero que también Dios mismo nos ha dejado evidencia que cuáles son los planes de Él y qué es lo que debemos poner en práctica, pero también nos muestra en su palabra aquellas cosas que no debemos practicar, de las cuales tenemos que alejarnos. ¿Por qué? Porque van a traer problemas a nuestra vida, nos van a meter en problemas y a la larga el año podría ser nada beneficioso si nosotros no le prestamos atención a Dios ni le permitimos que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija. Entonces debemos estar conscientes de que nuestras acciones van a ser basadas en el ejemplo que Jesús nos ha dejado aquí también en todos los evangelios. Ahí podemos ver la obra que Jesús hizo, cómo Él nos ha dejado ejemplo para poder obedecer al Padre, para poder someternos al Padre, para estar en comunión con el Padre y cumplir el propósito para el cual Dios le envió aquí a la tierra. Y dice que es para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos una nueva oportunidad de vida. Entonces, el amar y honrar a Dios para alguien que actúa acorde a la palabra de Dios es algo prioritario. Es algo que es lo primero en lo que Él se esfuerza, se empeña. No sé cómo está haciendo usted en este momento, pero sí le invito a que pueda darle a Dios la prioridad a amarlo, pero también a honrarle con todo lo que usted hace, con todo lo que usted piensa, con todo lo que usted dice. ¿Por qué? Porque en los momentos cuando nos desestabilizamos a causa de dar rienda suelta a nuestras emociones, terminamos haciendo lo que no conviene. Y en lugar de honrar a Dios, terminamos poniéndole en vergüenza a Él. Entonces también para poder conocer que estamos confiando, es necesario también que podamos basarnos. Estos son consejos de Dios y por favor, atesórelos, póngalos en práctica. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a que usted tenga una vida descansada, no como la tuvo el año pasado, no, va a ser algo diferente. Entonces podemos basarnos en la dirección de Dios para actuar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a actuar por nuestros propios impulsos, por nuestras propias emociones, no, sino que vamos a pensar cada situación, la vamos a evaluar, vamos a ver los pros y los contras y vamos a sopesar eso y le vamos a pedir a Dios la dirección. ¿Para qué? Para que todo aquello que hagamos sea de beneficio, no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares, aquellos que nos rodean y también que pueda glorificar a Dios. Entonces, veamos lo que nos dice Proverbios 3, versículo 5. Hablando de la dirección de Dios para actuar. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Entonces, en aquellos momentos en cuando creemos que nosotros sabemos más, que no escuchamos consejo de nadie, creemos que todo nos va a salir bien y a la larga terminamos dándonos un chasco. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como queríamos. Terminamos cansados, frustrados, debilitados y hasta endeudados muchas veces. Entonces, no debemos tomar decisiones a la ligera. Nuestras emociones deben ser sometidas a Dios. ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, las emociones. ¿Por qué? Porque en las relaciones interpersonales van involucradas las emociones. Entonces, aquí vemos que las relaciones interpersonales los unos con los otros, muchas veces, una cosa es la que se dice, pero otra es la que se entiende. Y esas situaciones crean conflicto, crean separación, crean división, crean, situaciones que muchas veces afectan y terminan metiéndonos en pleito, metiéndonos en dificultades con nuestro prójimo, y Dios no quiere eso. Por ello Dios mismo quiere que nuestras emociones sean sometidas a Él, de manera que hagamos las cosas que convienen y nos apartemos de aquellas que sabemos que nos afectan. Entonces, que no seamos presas de libertinaje. ¿Qué es esto? No es lo mismo libertad que libertinaje. ¿Por qué? Porque el libertinaje es hacer las cosas a nuestro antojo, sin medir las consecuencias, ni tampoco que haya irrespeto en nosotros. Tanto irrespeto ni para nosotros mismos ni para nuestro prójimo, mucho menos para nuestros padres o aquellas personas que son mayores. Entonces, debemos estar firmes en nuestras convicciones y no dejarnos sorprender por la presión de grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces con las amistades que tenemos, con las amistades que nos relacionamos, muchas veces permitimos que estas personas decidan acerca de nuestro estado de ánimo, acerca de las cosas que vamos a realizar y a cuáles no vamos a hacer también. Entonces, con quienes nos tenemos que relacionar y con quienes no. Y tristemente, eso es como caer en lazos de manipulación, y eso no lo debemos permitir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros. ¿Y qué nos dice aquí el consejo de la palabra? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay que actuar con responsabilidad en cada una de nuestras decisiones. Entonces, también reconocemos que tenemos el libertad o la confianza en Dios está presente en nosotros cuando logramos eliminar de nuestra vida el afán, que ya no andamos tras las bendiciones y haciendo las cosas que a veces ni comemos a gusto, no descansamos a gusto, no ingerimos agua, terminamos haciendo un caos de nuestra vida. En lugar de solucionar las situaciones, a veces las terminamos empeorando. ¿Por qué? Porque aún hasta una palabra se nos dice y otra contestamos, y muchas veces cargada de violencia, cargada de maltrato, cargada de situaciones que afectan nuestra vida y nos meten en dificultades con nuestro prójimo y con las demás personas. Y muchas veces esas reacciones, porque cada acción provoca una reacción, y esas reacciones muchas veces vienen en nuestra contra y terminan afectando nuestra integridad física, mental, emocional y también espiritual. Entonces, vea lo que nos dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto es lo que debemos hacer ahora que estamos iniciando el año. Ya pasamos un mes, bien, ya sabemos qué resultados obtuvimos y qué situaciones no vamos a, o qué errores no vamos a volver a cometer. Al igual que el año pasado, hay cosas que debemos agarrar conciencia y poder evaluar a cabalidad y decidir qué cosas no queremos que nos afecten, porque eso no lo va a hacer nadie más. Es una decisión que voluntariamente la tomamos nosotros. No podemos decir que por influencia de los demás, no. Debemos ser cautelosos, debemos ser dispuestos a dejarnos guiar, a dejarnos ministrar por Dios y a dejarnos enseñar también. Entonces, ¿qué nos dice aquí el consejo de la palabra? Que no estemos afanosos. El afán es algo que son emociones desmedidas en la búsqueda de conseguir lo que queremos a costa de lo que sea. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Sino que estas cuestiones que muchas veces podrían causarnos afán, que las sometamos delante del Señor. ¿Para qué? Porque si tenemos alguna necesidad, alguna petición, que podamos
acogernos a su misericordia, acercarnos a Él y encontrar en Él ese oportuno socorro que estamos necesitando. Entonces, y desde ya dice que lo hagamos con toda oración y ruego, y desde ya dándole gracias, aunque todavía no lo tenemos en nuestras manos, pero sabemos que fiel es aquel que lo ha prometido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces también en esta confianza que se evidencia en nosotros, podemos identificar que hay un propósito eterno de Dios cumpliéndose en nosotros. Que estamos en dificultades, posiblemente. Están las situaciones a la orden del día, que las enfermedades, que los problemas económicos, problemas emocionales, problemas de relaciones interpersonales, situaciones que están allí, que muchas veces nos quitan el sueño, nos quitan la paz. Pero Dios mismo nos dice que identifiquemos que hay un propósito de Dios en medio de las dificultades que tenemos delante de nosotros, un propósito firme y eterno de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque aunque vemos la dificultad frente a nosotros, pero Dios nos está fortaleciendo, porque ¿cómo vamos a conocer al Dios sanador si no es en medio de las enfermedades? ¿Cómo vamos a conocer al Dios proveedor si no es en medio de la escasez, en medio de la falta de las cosas? Y conste que Dios siempre está proveyendo para nuestras necesidades, pero ocurre un fenómeno entre nosotros los humanos. ¿Cuál? Que no administramos adecuadamente todo aquello que Dios nos brinda, Él pone a nuestra disposición, y por ello nos vemos en los problemas económicos que nos encontramos. Entonces, cuando identificamos que hay un propósito de Dios, podemos notar, podemos estar seguros que contamos con la presencia de Dios y la ayuda de Él en todo momento, y con Él lo tenemos todo, no tenemos que andarle pidiendo nada a nadie. Así también que aunque fallamos, Dios pone a nuestra disposición una nueva oportunidad en la cual podemos, aunque esté la dificultad allí, aunque le hayamos fallado al Señor, ¿cuál debe ser nuestra actitud delante del Señor? Bueno, arrepentirnos, pedir perdón al Señor, recibir su perdón y comprender la eficacia de ese perdón que hemos recibido, pero con la plena certeza, con aquella seguridad que no le vamos a volver a fallar y no vamos a volver a caer en el mismo error que ya cometimos. Entonces también en esa confianza actuamos en fe, dejándole a Dios los resultados. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que humanamente nos corresponde hacer, pero le dejamos a Dios la oportunidad que con su sobrenaturalidad de obrar de una y mil formas, Él pueda sorprendernos y solucionar la situación en la cual nos encontramos metidos. Entonces, veamos lo que nos dice el Salmo 37:5. ¿Qué nos menciona aquí? ¿Vamos a actuar en fe? Sí, en fe, porque sabemos que Dios es el que nos está guiando, Dios nos está llevando a lugares de delicados pastos, que si Dios mismo nos da una instrucción, Él sabe por qué, porque sabe qué es lo que está formando en nosotros, qué es lo que debemos hacer. Bueno, obedecerle al Señor, obedecerle, porque con nuestra obediencia le demostramos a Él que le amamos. Entonces, Salmo 37:5, ¿qué nos dice aquí? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando encomendamos al Señor nuestro camino, nosotros hacemos lo que podemos, pero Dios se encarga de ir añadiendo bendición a la labor que realizamos. Confiamos en Él y Él nos sorprende con la gran manifestación de su gloria siendo mostrada delante de nosotros. Entonces, allí también debemos estar conscientes que en esta situación nos esforzamos un poco más y no desistimos fácilmente. ¿Por qué? Hasta lograr lo que nos proponemos. ¿Por qué? Porque Dios nos está respaldando, Dios está dándonos nueva fuerza, Dios nos está dando revelación necesaria, Dios mismo está quitando todo obstáculo que esté frente a nuestro camino. Y aunque no vemos cumplidos nuestros anhelos y las promesas de Dios todavía, podemos seguir confiando y esperando, porque fiel es Dios quien lo prometió. Es hermoso esperar en el Señor. Yo tengo una costumbre, fíjese,
la mayoría de personas en su momento dicen, no, vamos a comenzar el año, entonces yo voy a hacer mi plan de acción. Ya no quiero ser el mismo. Necesito que me ayudes, Dios. Ya no quiero ser el mismo. Necesito que me ayudes, Dios. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Salmos 5, versículo 11. ¿Escuchas? Selah.